Bendito sea el eterno Dios Todopoderoso. A Él sea toda la honra y gloria en esta preciosa hora. Bendito sea mi amado y eterno Dios. Gracias te doy, Padre eterno, por permitirme poder escudriñar. Y estaba escudriñando lo que es el libro de los Salmos, el libro de los Tehillim. Y estaba estudiando, he sentido eso de leer los Salmos, porque se habla de que en los Salmos hay muchas cosas lindas, bellas. Y que cada cosa, cada salmo que está escrito, hay algo para nuestras vidas. Y realmente viéndolo, sí, hay muchas cosas interesantes en el libro de los salmos. Y estoy leyendo el salmo número 3, salmo de David. Dice, cuando huía de Absalón, cuando David huía de Absalón. Y me detuve en este salmo, me detuve y he estado escudriñándolo a profundidad. Y me he estado dando cuenta de que hay muchas cosas que David expresa en este salmo que si lo vemos de otro punto de vista físico, encontraremos algo para nuestras vidas. Cada vez que tú escudriñas las escrituras vas a encontrar algo para ti. A veces queremos que Dios nos hable y que Dios nos revele cosas, pero cuando escudriñamos las escrituras, realmente podemos encontrar mensajes para nuestras vidas. Mensajes muchas veces que son de fortalecimiento, como así hay muchos que nos como nos vemos a un espejo y nos vemos ciertos detalles que nos están creando arrugas, nos están creciendo canas. Así podemos encontrar en la escritura, es como un espejo espiritual, donde podemos encontrar ciertas cosas que nosotros no estamos haciendo bien. Y me llamaba mucho la atención acerca de David en este salmo. Hay dos salmos que se asemejan mucho, como es el Salmo capítulo 2 y el Salmo capítulo 3, donde David en el Salmo capítulo 2 dice que, oh Dios, cuántos son mis enemigos, muchos se han levantado en mi contra. Eso dice David en el Salmo capítulo 2. Y en el Salmo capítulo 3 dice David de la siguiente manera. Dice, oh Dios, usando la misma expresión, oh Dios, cuántos son mis enemigos y muchos se han levantado en mi contra. Me llama la atención porque los dos salmos, el comienzo tiene la misma expresión. David expresando a Dios, oh Dios, muchos, como dice, oh Dios, cuántos son mis enemigos y muchos se han levantado en mi contra. Ese es el Salmo 3. Y en el Salmo 2, David expresa de la siguiente manera. Ese es el Salmo número 2. Y mientras que en el Salmo número 2 dice, ¿por qué se reúnen con tumulto las naciones y los pueblos murmuran vanidad? Se han puesto en pie los reyes de la tierra y los príncipes se consultaron junto contra el Eterno. Pero cuando yo escudriñaba estos dos salmos y miraba la similitud de que David habla de sus enemigos, que muchos son sus enemigos, y en otros dice, ¿cuántos son mis enemigos? David preguntando, ¿cuántos son mis enemigos? En el Salmo 2 dice, ¿por qué se juntan las naciones? ¿Por qué murmuran contra el Eterno? Bendito sea. ¿Por qué se agitan las naciones y por qué los pueblos murmuran en vano? Los reyes de la tierra se ponen de pie y los príncipes se consultan entre sí contra el Eterno y contra su ungido. Hablando de sí mismo, el rey David, su ungido, su Mashiach, diría en otras palabras. El ungido es Mashiach.
Y cuando escudriñaba a profundidad acerca de esta expresión del Salmo número 3, vemos el título del Salmo y dice Salmo de David cuando huía de Absalón. ¿Quién era Absalón? Si no era el hijo de David. Era el hijo del rey David. Su propio hijo se había vuelto su enemigo. Su propio hijo se había rebelado contra él. ¿Y cómo le pondríamos a este tema? ¿Cómo le pondríamos a un tema cuando su propio hijo es quien se rebela contra su padre? Cuando su propio hijo es su propio enemigo y enemigo de muerte. Porque Absalón dice la escritura en el libro de los Segunda de Samuel, el capítulo 15. Dice que Absalón se rebeló contra David. Era su propio hijo, quien persiguió a David para matarlo, no para conversar con él, sino para matarlo. Su propio hijo se había rebelado contra su padre. Y me llamaba mucho la atención acerca de este salmo. Me llamaba mucho la atención porque podemos ver a un hijo que odia a su padre a muerte. Hoy en estos tiempos han sucedido casos de que hay hijos que han matado a su padre, hay hijos que han matado a su madre. Hoy en pleno siglo, en este siglo que estamos viviendo, los hijos hacen lo mismo, matan a sus propios padres, no tienen escrúpulo, no tienen conciencia, no tienen respeto, ni por la palabra de Dios, ni por la ley de Dios, ni por la ley de los hombres. Les vale quitarle la vida a sus propios padres, a sus propios parientes, a sus propios hermanos. Absalón lo hizo, le quitó la vida a sus hermanos. Y me llamaba la atención que en aquellos tiempos hubo un hijo que se rebeló en contra de su padre. Tenemos la historia de Caín y Abel. Caín mató a su hermano Abel. Caín le quitó la vida a su propio hermano. Y cuando yo escudriñaba esto y me llenaba mucho, porque a mí me gusta estudiar las escrituras y que me llene, quedar satisfecho con lo que yo he leído y con lo que el Espíritu, el Ruach HaKodesh me ha revelado, lo que Akadosh Baruj Hu ha puesto en mi mente y en mi corazón. Y me llamaba la atención. Y dije yo, ¿dónde está la falla en este verso? ¿Dónde está la falla en este salmo? Y recordemos que lo que trajo a esta causa, a este suceso, fue el pecado, fue la desobediencia. Fue la desobediencia que trajo que Absalón trajera juicio contra el rey David. Absalón fue el instrumento para castigar al rey David. ¿Y castigarlo de qué? Del pecado que él había cometido. Recordemos que tiempos atrás David tomó una mujer que no era su mujer. David mandó a poner al frente del campo de batalla a un hombre justo, se podría decir. Porque una cosa es que salgan a la guerra y que en la batalla mueran, a otra tener la intención que tuvo David de Urías, Utita. Dice la escritura que David mandó a poner al frente del campo de batallas a Urías para que muriera. Él tuvo la intención, no fue que lo mandó al campo de batalla para que peleara, no. David tuvo en su pensamiento, tuvo un mal pensamiento de quitarle la vida a un hombre. ¿Y de qué manera lo hizo? ¿Con sus propias manos? No. Escribió una carta y la mandó a los jefes y cuando leyeron la carta decía que David lo mandaba que lo pusieran al frente del campo de batalla.
¿Por qué causa y razón sucedió esto? Porque David había cometido pecado. Dice que el profeta Natán le trajo un mensaje de parte de Dios al rey David. Y empezó el profeta Natán a relatarle una historia al rey David. Y dice que la ira se encendió del rey. Cuando la ira se encendió del rey, dice que el profeta Natán le dijo, bueno, ese hombre eres tú. Y empieza a hallarle la profecía, empieza a decirle, así dice el Señor. Entonces cuando viene este acontecimiento del rey David, que es perseguido por su hijo, yo veo dos cosas. Yo pude describir dos cosas. Pueden haber dos factores por lo que pueden aumentar los enemigos. Una es porque estás haciendo las cosas bien y la otra es porque estás en pecado y en desobediencia. ¿Cuál de las dos estaba pasando David? ¿Por cuál de las dos David estaba siendo perseguido por su hijo? ¿Porque estaba haciendo las cosas bien o porque había hecho las cosas malas? Porque había cometido pecado, porque había cometido desobediencia al Creador del universo. Amados, nada de lo que tú hagas en este mundo, nada, todo lo que tú hagas en este mundo te traerá consecuencias. Y una de esas es el pecado. Una de ellas es la desobediencia a nuestro Creador y a su palabra, a su Torá, a sus principios morales. Eso fue lo que David hizo. Mandó a quitarle la vida a un hombre, se manchó sus manos de sangre. Y otra, cometió pecado de fornicación o de adulterio, podríamos llamarle. Porque esta mujer estaba casada con un hombre. Él no podía tocarla, aunque él fuera el rey, él no tenía autoridad de tocar a una mujer casada. Dios prohíbe eso. Ante los ojos del Creador es esa abominación. Y el Eterno no iba a permitir que eso se pasara por alto. Por eso mandó a este profeta llamado Natán a que le trajera la profecía y el castigo al rey David. Y todo lo que le aconteció al rey David, él sabía que era porque él había desobedecido, porque él había cometido pecado, siendo él el rey, el representante del creador del universo, el Mashiach, el ungido del rey, del Dios Todopoderoso. Dicen los sabios que no hay peor cosa en un hogar que es tener un hijo en desobediencia. Es como tener la guerra de God y Magog. Eso era Absalón. David se dio cuenta de que una de sus hijas había sido violada por uno de sus hijos, que era la hermana de Absalón. Dice la historia que este hermano codiciaba a su hermana, la deseaba como mujer, a tal grado que llegó a mentir y a engañar a su propio padre, haciéndose pasar porque estaba enfermo. Y pidió que su hermana le llevara comida, la comida que a él le gustaba, que ella se la preparara y se la llevara. Y dice que cuando estuvo con ella, cuando él llegó ella a llevarle la comida, dice que él sacó a todos los criados del lugar, de la habitación, y se quedó sola con su hermano. Por eso es malo que dos hombres, un hombre y una mujer estén solos en una habitación. Pueden pasar cosas no agradables ante los ojos de Dios. Mas si no es su esposa o si no es su esposo, no es bueno que una mujer y un hombre estén solos en una habitación. Pueden pasar cosas no agradables. Entonces dice que cuando ellos dos quedaron solos, dice que él abusó de su hermana, la violó. Y esta muchacha era hermana de Absalón. Y cuando Absalón se dio cuenta, fue donde el rey
y le presentó lo que había sucedido, pero el rey se quedó de brazos cruzados, no hizo nada. No castigó, no amonestó a su hermano. Hay una ley en la Torá que si una persona, un hombre, viola a una muchacha, tiene que pagar el precio de ella. Segundo, él tiene que casarse con esa muchacha, porque ella no puede quedar deshonrada. Hay una ley que prohíbe que esa mujer quede sola. Y el rey no ejecutó esa ley. Y dice que el rey no lo hizo. Entonces Absalón tomó esa represalia en contra de su hermano. Los invitó a todos, hizo un banquete, los invitó a todos y así los mató a todos. Quien se salvó fue el rey Salomón, fue Salomón, porque estaba pequeño. Si no, yo pienso que también lo hubiera matado. Porque Absalón después lo que buscaba era el reino de su padre, ser el rey de Israel. Pero las consecuencias de la desobediencia traerán consecuencias a nuestras vidas, traerán consecuencias a tu vida. La desobediencia, el pecado traerá causas terribles a la vida de aquella persona que lo comete. Por eso es el mensaje hoy en día, por eso es este mensaje. Amado, tú que has de escuchar este mensaje, pon atención claramente. Yo pienso que no necesitas una desgracia en tu hogar. No necesitas que un hijo se te revele en tu propia casa. Es lo peor que puede haber en este mundo, tener un hijo en desobediencia. Que el padre tenga que estar discutiendo con este hijo. Yo escudriñando, yo estudiando, yo leyendo, yo meditaba y yo decía, David sabía por qué estaba pasando esto. Pero él viene y consulta a Dios y dice, ¿cuántos son mis enemigos? Muchos se han levantado en mi contra. Muchos le dicen a mi alma, no hay salvación de Dios para él. No hay salvación de Dios para él. Sí hay salvación para tu vida. Sí hay salvación para tu alma. Sí hay salvación. Siempre y cuando haya un arrepentimiento en tu corazón, hay salvación para tu vida. Dios quiere salvar nuestras vidas, Dios quiere salvar nuestras almas. Por eso son este tipo de enseñanzas hoy en día. David, a pesar de que cometió fornicación, adulterio, cometió homicidio, Dios lo perdonó. Si no, sigamos leyendo los salmos. ¿Cuántos salmos hay? Hay 151 salmos. En la Biblia hebrea hay 151. En la cristiana hay 150. Pero hay salmos donde el rey David sigue hablando. Está el Salmo 23, está el Salmo 91. David comete errores, pero Dios lo perdona porque ve que David se arrepiente de todo corazón. Y en este Salmo 3 encontramos también el Salmo 51, donde el rey David expresa y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. David clamando a Dios que lo perdone por su iniquidad, por su falta, por sus pecados. Así quiere Dios que nosotros clamemos a Él cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cometemos pecado, cuando nosotros cometemos diligencia. Que así le clamemos a Él, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu benevolencia, conforme a tu piedad. Abba, Shalib, ten misericordia de mí. Que haya ese genuino arrepentimiento, que podamos hacer teshuvá. David clama a Dios. David clama. Yo no sé, dicen los sabios, por qué este Salmo 3 es llamado Lemor, Mismor le David, Mismor, cántico de David, porque esto no es un cántico, esto es un clamor que David está haciendo a Kadosh Baruj Hu,
para que lo salve, para que lo perdone. Sigamos leyendo. Muchos dicen a mi alma, no hay salvación de Dios para él. Pero tú, oh Dios, dice el rey David, eres un escudo para mí. Tú eres mi gloria y quien pone mi cabeza en alto. Tú eres mi gloria. Pero tú, oh Dios, aleluya. Pero tú, oh Dios, eres un escudo para mí. Tú eres mi gloria y quien pone mi cabeza en alto. Muchos te juzgarán, muchos te condenarán, muchos te van a señalar, muchos te van a criticar, muchos van a hablar de ti. No, yo no creo que Dios no lo salve. Yo creo que Dios no lo perdone. Cuando es todo lo contrario, Dios me perdona. Pero tú, oh Dios, eres mi escudo, mi gloria y quien levanta mi cabeza, quien pone mi cabeza en alto. Aunque yo falle y aunque yo peque, aunque yo cometa errores, pero yo me arrepiento y hago teshuvá y vuelvo a ti, a Kadosh Baruj Hu, porque sé que tú eres el único quien perdona mis pecados. Dijo el profeta Joel, todo aquel que invocare el nombre del Eterno será salvo. Joel 2:12. Todo aquel que invocara el nombre de Dios, de Akadosh Baruj Hu, será salvo. No importa. No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú hayas hecho. Arrepiéntete y pide perdón a Hashem. No importa lo que tú hayas hecho, pídele perdón a Kadosh Baruj Hu. Pídele perdón al Dios de Israel, que Él tendrá compasión y misericordia de ti. Dice la Escritura, misericordioso y clemente es Kadosh Baruj Hu, lento para la ira, grande en bondad y en misericordia. Ese es el Dios a quien yo sirvo y quien yo creo. Ese es el Dios en quien yo creo. Un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que tiene misericordia. No un Dios que juzga, que condena y que te manda al infierno y que te manda para allá y que te trae para el otro lado. No, mi Dios, el Dios de Israel, es un Dios compasivo y misericordioso. El Dios en quien yo creo me perdona. El Dios en quien yo creo se compadece. El Dios en quien yo creo tiene misericordia. Yo no creo en un Dios juzgador, en un Dios que me manda al infierno, en un Dios que me dice apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no creo. Yo creo en un Dios que si yo fallo y me arrepiento, Él me perdona. De Dios viene la salvación. Del Santo de Israel viene la salvación. Bendito sea mi Dios, bendito sea Kadosh Baruj Hu. El santo y bendito sea Él, sea toda la honra y gloria en esta hora. David sabía y conocía quién era su Dios, aleluya. Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, pone mi cabeza en alto. Dice, con mi voz clamo a Dios y Él me responde, aleluya. Con mi propio voz, con mis labios, con mi gemir, clamo a Dios y Él me responde. Wow, ¿cómo? Con mi voz clamo a Dios y Él me responde desde su santo monte, aleluya. No sé qué distancia hay de donde yo estoy hacia el monte santo de Dios, que Él me oye y me responde. Él me responde. Él es mi gloria, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, Él es mi roca fuerte. Mientras ellos dicen no hay salvación de Dios para Él, tú eres mi roca, tú eres mi escudo, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Mientras ellos dicen que no, yo digo que sí.
Mientras ellos me juzgan, tú me perdonas. Mientras ellos me condenan, tú me salvas. Mientras ellos me critican, tú estás respondiéndome. Bendito sea el Dios de Israel en esta hora. Bendito sea el santo y bendito. A Él sea toda la honra y gloria. Serán las palabras del rey David. ¿Cuántos son mis enemigos? No importa cuántos sean tus enemigos. No importa cuántos sean los que te murmuran, los que te critican. No importa. No importa si es tu propia familia. Podemos ver en la historia de Josué que fueron sus hermanos los que lo vendieron a Potifar. Fueron sus hermanos los que lo llevaron a la esclavitud. Fueron sus propios hermanos. Vemos la historia de David. Absalón, su propio hijo, lo perseguía para matarlo. Pero no importa. Decía el rey David, tú eres mi escudo. Tú eres mi gloria. Tú eres quien levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Dios, al Kadosh Barujú, al Santo y Bendito. Con mi voz clamé a Él y Él me respondió desde su monte santo. No permitas que las críticas, que las murmuras, que los malos comentarios te lleven al fracaso, te lleven a la perdición, te lleven a perder tu alma. No permitas eso. Sigue adelante. No te detengas, no falles. Si fallas, pide perdón a Dios, como lo hizo el rey David. Pide perdón a Dios. Reconoce que le has fallado. Reconoce que has pecado. Reconoce que has quebrantado su palabra, su Torá, sus mandamientos. Y pide perdón. Clama con tu propia voz. Clámale a Él con tus propios gemidos, con tu propio clamor. Y pídele perdón a Hashem. Pide perdón, Padre eterno, Rey de gloria, perdóname. Y Él te va a oír desde su monte santo. No importa dónde tú estés, Él va a escuchar tu voz. Él va a escuchar tu gemir. Él va a escuchar. Qué lindo. Me encanta, dice, y Él me responde desde su monte santo. Me acuesto, dice, y duermo y despierto porque Dios me sustenta. No temo de los millares que me rodean y se han puesto contra mí. Levántate, oh Dios, y sálvame. Dios mío, pues tú has golpeado a todos mis enemigos en la mejilla. Tú has quebrado los dientes de los malvados. La salvación pertenece a Dios. Tu bendición sea sobre tu pueblo. Aleluya. Qué lindo, qué fortaleza. Eso me da fortaleza a mí. Eso me da fuerza. Eso me da fuerzas. Dice David, comienza preguntando, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos son mis enemigos? Pero aquí dice, no temo de los millares que me rodean, se han puesto contra mí. No temo a millares. No está dando una cantidad específica. Ahí no aparece 8 millares, ahí no aparece un número. Y aparecen millares que me rodean, que me critican, que se burlan de mí, que hablan de mí, que hablan en contra de mí. No me interesa. A millares que me rodean y se han puesto en mi contra. Pero si Dios está contigo, ¿qué te preocupa? Si tú crees que Dios está contigo, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas de los que te critican, de los que te murmuran, de los que hablan mal de ti?
Si Dios está contigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Tú has golpeado a todos mis enemigos en la mejilla. Tú has quebrado los dientes de los malvados, de los que hablan. ¿Por qué dicen los dientes? Tú has quebrado los dientes de los que hablan mal, de los burladores, de los murmuradores, de los que critican. Tú le diste en la mera boca. Tú les quebraste los dientes. Tú has golpeado a todos mis enemigos en la mejilla. Tú has quebrado los dientes de los malvados. La salvación pertenece a Dios y a nadie más. La salvación pertenece a Dios y a nadie más. A Él pertenece la salvación. De Dios viene mi salvación. Y no del hombre, no del mundo. De Dios viene mi salvación. Como dijo el profeta Joel, todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo. Todo aquel que invoca el nombre de Dios y clama a Dios va a ser salvo. Tu bendición sea sobre tu pueblo. Y termina bendiciendo al pueblo. Tu bendición sea sobre tu pueblo, sobre aquellos que te aman. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Oh, Israel, no. No solo Israel. Todo aquel que ama a Dios, todo aquel que obedece a Dios, todo aquel que guarda su palabra, sus preceptos, su Torah, sus mandamientos, esos son el pueblo de Dios. Esos son los que son llamados pueblo de Dios. Específicamente Israel. Israel es una nación. Pero todo aquel que ama a Dios es pueblo de Dios. Cuando Israel salió de Egipto, salieron más gentes, más otros pueblos. No solo iban judíos o hebreos, no, ahí iba más gente mezclada, que se convirtieron después en pueblo de Dios porque amaban a Dios y aceptaron los mandamientos de Dios, aceptaron el pacto de Dios, se convirtieron en pueblo de Dios. Todo aquel que acepta la palabra, la Torá, los preceptos, los mandamientos, se convierten en pueblo de Dios. Si no, yo te mando a escudriñar las escrituras para que vea que cuando estaban en el monte Sinaí y cuando construyeron el becerro de oro, había gente que no pertenecía al pueblo de Israel. Había más gente ahí que no era el pueblo de Israel. Lee las escrituras, te vas a dar cuenta. Y esto es lo que el Hashem ha puesto en mi vida, este mensaje. Corto, pero entendible. Para tu vida, para tu alma. No importa la situación que estés pasando, no importa cuál sea tu problema. Clama a Dios, pídele a Dios y busca de Dios. Bendito sea el Eterno en esta preciosa hora. Bendito sea mi Rey, mi Señor. Bendito sea Kadosh Baruj Hu por por este momento tan especial, tan lindo, tan bello de poder transmitir este mensaje. No sé a quién le llegará este mensaje.